Bienvenidos a todos a un nuevo video en nuestro canal. El día de hoy les estaremos hablando sobre tres temas bastante interesantes. El número 1 es el sistema sensitivo motor, el número 2 es el cerebelo y ganglios basales, y por último también les estaremos explicando cuál es el proceso de los fascículos corticoespinal y los fascículos corticobruoespinales dorsolaterales. Damos inicio con el sistema sensitivo motor. El sistema sensitivo motor cuenta con tres principios de la función sensitivo-motora. El principio número 1 es la organización jerárquica, pues nos indican las órdenes que fluyen en cascada, claro, en sentido descendente, desde la corteza de asociación, indicándonos que son los niveles más altos, hasta llegar a los músculos. Las órdenes que surgen de la corteza de asociación, antes que planes de actuación, esto es específicamente las metas. Las jerarquías sensitivo-motoras tienen una separación funcional. Cada nivel de la jerarquía está compuesto por distintas unidades y cada una realiza una función diferente. El segundo principio es el output motor, guiado por el output sensitivo. Acá los sentidos registran las respuestas del cuerpo y devuelven la información al sistema sensitivo-motor. Prácticamente es la retroalimentación sensitiva. El principio número 3 es el aprendizaje, cambia la naturaleza y el locus sensitivo-motor. Durante el aprendizaje sensitivo-motor se dan cambios a lo largo de las etapas iniciales del aprendizaje motor. Cada respuesta individual se lleva a cabo bajo un control completamente consciente. Estas se modulan mediante retroalimentaciones sensitivas, pero en este caso es sin control consciente. Esto nos permite realizar actividades como mecanografiar, nadar, bailar y hasta tocar el piano. Comenzando en la corteza de asociación y dispone las principales señales motoras a medida que descienden por la jerarquía sensitivo-motoras hasta los músculos esqueléticos para que ejecuten así los movimientos. Siguiendo con el tema del sistema sensitivo-motor, nos encontramos con la corteza de asociación sensitivo-motora. ¿En dónde podemos situarla? Pues esta se sitúa en lo más alto de la jerarquía sensitivo-motora, contando con dos zonas principales. La primera zona es la de corteza de asociación parietal posterior y la segunda es la corteza de asociación prefrontal dorsolateral. Cada una cuenta con una función completamente diferente. La primera zona es la corteza de asociación parietal posterior. El sistema nervioso necesita saber la posición inicial de las partes del cuerpo que van a moverse y necesita saber la posición de cualquier objeto externo con el que vaya a interaccionar el cuerpo. La corteza parietal posterior es la corteza de asociación porque recibe el input de más de un sistema sensitivo de los que proporcionan información de la localización del cuerpo y de los objetos externos en el espacio. Gran parte del output de esta corteza se dirige a zonas de la corteza motora que se sitúan en la corteza frontal. 2 puntos a favor: corteza de asociación prefrontal dorsolateral, distintas áreas de la corteza motora secundaria y por último el campo ocular frontal. Siguiendo con el tema, acá nos indica unas lesiones en la corteza parietal posterior, las cuales son anomalías sensitivo-motoras, anomalías de la percepción, anomalías del control del movimiento de los ojos y por último la última lesión, anomalía de la atención. Las consecuencias más llamativas. La apraxia es una alteración de los movimientos voluntarios que tiene dificultades específicas cuando se le pide que lo haga. Los síntomas son bilaterales, pero por lo general se debe a una lesión unilateral en el lóbulo parietal posterior izquierdo o de sus conexiones. La siguiente consecuencia es la negligencia contralateral. Es una alteración en la capacidad para responder a estímulos en el lado del cuerpo opuesto a la sede de la lesión cerebral. Extensas lesiones del lóbulo parietal
posterior derecha. La segunda zona es la corteza de asociación prefrontal dorsolateral. Esta recibe proyecciones de la corteza parietal posterior y envía proyecciones a áreas de la corteza motora secundaria hacia la corteza motora primaria y asimismo también al campo ocular frontal. La actividad de algunas neuronas depende de las características de sus objetos. También algunas neuronas empiezan a disparar antes de la respuesta y continúan disparando hasta que se han consumido la respuesta completa. Corteza motora secundaria. Sus regiones son aquellas que reciben una gran parte de su input de la corteza de asociación y que envían una gran parte de su output a la corteza motora primaria. Esta cuenta con dos regiones muy conocidas. La primera es la área motora suplementaria, que es la que rodea la parte superior del lóbulo frontal y se extiende hacia la parte de abajo por la cara media de la cintura longitudinal. La segunda región es la corteza premotora. Esta discurre formando una banda desde el área motora suplementaria hasta la cisura lateral. Existen al menos 7 áreas de corteza motora secundaria en cada hemisferio, en el cual serían 2 áreas motoras suplementarias y diferentes, 2 áreas premotoras y por último 3 pequeñas áreas motoras cinguladas en la corteza de la circunvalación del cíngulo. La corteza motora primaria se halla en la circunvalación precentral del lóbulo frontal. Principal punto de convergencia del input sensitivo motor cortical. Es el principal punto de partida de las señales sensitivo-motoras que emanan de la corteza cerebral. La mayor parte de la corteza motora primaria se dedica al control de las partes del cuerpo capaces de realizar movimientos complejos como las manos y la boca. Cada región general de la corteza motora primaria controla el movimiento de sus grupos determinados de músculos. Las neuronas de la corteza motora primaria correspondientes a la región del brazo disparan al máximo cuando se extiende el brazo en una dirección preferida. Las lesiones extensas de la corteza motora primaria pueden alterar la capacidad para mover una parte del cuerpo. Sin embargo, no se altera el movimiento voluntario, aparentemente porque existen vías que descienden directamente de las áreas motoras secundarias hasta los circuitos motores subcorticales, sin pasar por la corteza motora primaria. Ahora hablaremos del cerebelo. Aunque solo constituye el 10% de la masa del encéfalo, tiene más de la mitad de sus neuronas. Este recibe información de la corteza motora primaria y secundaria, información sobre las señales motoras que descienden desde los núcleos motores del tronco encefálico. Se considera que el cerebelo desempeña un papel fundamental en el aprendizaje motor. Alguna anomalía en el cerebelo puede afectar el equilibrio, la marcha, el habla y el control de los movimientos oculares. ¿Qué serán los ganglios basales? Pues estos no contienen tantas neuronas como el cerebelo, son más complejos. Están implicados en una serie de funciones cognitivas, ya que proyectan a áreas corticales conocidas como sus funciones cognitivas. A esto nos referimos los lóbulos prefrontales. Ahora hablaremos un poco de las vías motoras descendentes. Las señales neuronales son conducidas desde la corteza motora primaria hasta las neuronas motoras de la médula espinal por 4 vías diferentes. 2 vías descienden desde la región dorsolateral de la médula espinal y las otras 2 vías por la región ventromedial. El día de hoy aprenderemos de las 2 vías dorsolaterales. La primera es el fascículo córtico-espinal dorsolateral, que son grupos de axones que descienden desde la corteza motora a través de las pirámides vulvares. Contiene 2 protuberancias en la superficie ventral del bulbo raquídeo. De causa y continúa su descenso por la sustancia blanca medular dorsolateral contralateral. Esto es el fascículo córtico-espinal dorsolateral. El segundo fascículo es el córtico ruboespinal dorsolateral. Sus neuronas son las células de Betz. Sus axones terminan en la región inferior de la médula espinal.
Ahí contactan neuronas motoras que se proyectan a los músculos de las piernas. La mayoría de sus neuronas establecen sinapsis con pequeñas interneuronas de la sustancia gris medular. Estas establecen sinapsis con neuronas motoras de los músculos distales, de la muñeca, las manos, los dedos de las manos y de los pies. Su segundo grupo de axones establece sinapsis en el núcleo rojo del mesencéfalo. Los axones del núcleo rojo decausan y luego descienden a lo largo del bulbo raquídeo. Algunas terminan en los núcleos de los nervios craneales, que controlan los músculos de la cara. Otros siguen descendiendo por la región dorsolateral de la médula espinal. El rubro, que es el núcleo rojo, son los axones que en el fascículo hacen sinapsis con interneuronas, que a la vez hacen sinapsis con las neuronas motoras de su proyección hacia los músculos distales de los brazos y de las piernas. Gracias chicos, en la próxima hablaremos de los otros dos fascículos.